Cuando Miguel Falomir me pide de hacer esta exposición de Giacometti en el Museo del Prado para celebrar el bicentenario del museo, mi primera idea fue Giacometti paseándose por el Prado, un viaje póstumo. Nunca había estado en España, nunca había visitado el Prado, pero sí él vio el Prado en Ginebra en el 39, en el Museo de Arte de Ginebra. En el 36 salió del Prado gran parte de esta colección, sobre todo todas las obras maestras, para salvarla pues, de posible destrucción, ¿no? Entonces se llevaron a Suiza. En el 39, cuando terminó la guerra, pues Franco dijo que querían que esas obras volvieran a España, ¿no? Entonces, en ese momento, pues se hizo una gran exposición para conmemorar esa maravillosa colección que había sido guardada. Entonces ahí Giacometti vio los cuadros del cuadro, vio Velázquez, Las Meninas, vio los Tiziano, vio Zurbarán, vio Goya, vio Rubens. A mí se me ocurrió empezar en la sala de Las Meninas, que era para mi amigo Francisco Carlos Serrayer el Sanctum Sanctorum, el lugar donde se concentra toda la energía de este Prado. Y ahí enseguida pensé poner la plaza, la famosa piazza. Era un encargo que le habían hecho la Chase Manhattan Bank de Nueva York. Hizo algo que nunca había hecho, digamos, reunir El hombre que camina, que es un ícono. Después esas dos grandes mujeres, que él las hace a mano, vamos, que todo está hecho con sus manos, no es que no haya ninguna máquina aquí. Y añadió a esto esa gran cabeza, que es la de su hermano Diego, y que es un poco pues, el que mira. Hay ese juego de espejo en el cual el espectador se refleja también, es parte del cuadro. Pues en esa plaza también hay como ese misterio, se integran perfectamente, no se molesta. Giacometti es silencioso. Enfrente de esa obra, la otra obra maestra que tenemos es el Chariot. El Chariot que se puso delante de este magnífico Tiziano, Carlos V, la batalla de Mühlberg. Tiziano es un clásico, es un gran clásico, maravilloso, tiene también su misterio, que los dos son misteriosos, pero Giacometti es de otro tiempo, no se impone, no es una persona que ahí avasalla, pero que sí está presente. Entonces tiene esa fuerza. Tenemos los últimos bustos que hizo Giacometti de su amigo Lothar, al lado de los bustos de los personajes romanos que hay ahí en el Prado. Los romanos son muy clásicos y estos tienen un lugar y casi nos van a hablar, casi están muy presentes. También se han incluido dos cuadros, uno de otro amigo de Giacometti, y Yanahara era un japonés, amigo, poeta, y un cuadro fantástico, y también el cuadro de su hermano, de Diego, que ha sido fundamental porque lo ayudaba las mujeres de Venecia. Su hermano le ayudaba a hacer todas las manipulaciones de las escayolas, porque él trabajaba con escayola, y después esto de fundirlas es un proceso que hizo durante su vida, pero sobre todo después de su muerte en el 66. Me gustaría hablar de las grandes damas, son cuatro, la 3 y la 4 son las de la piazza. Y la una está mirando a Rubens, la sala de Rubens, y a lo lejos me gusta porque mira a Goya también. La más alta son 2,76, que mirar a toda esta galería, y a lo largo están Carlos V por este famoso escultor leonino. Son un poco todas las miradas que le hubiera gustado visitar Giacometti si hubiera podido venir al Prado. Nace en 1901, en Borgonovo, y vive en Stampa. Le gustaba dibujar y copiaba. Su padre, como artista, le encargaron de ocuparse del pabellón de Suiza en la Bienal de Venecia, y él en Venecia conoció entonces a Tintoretto, sobre todo, del cual se enamoró, en el sentido que para él Tintoretto era extraordinario y lo fue siempre, digamos. Entonces por eso esas mujeres de Venecia están al lado de Tintoretto. Y también decir que esas mujeres de Venecia tienen la particularidad de que él hizo un modelo, digamos, y es el mismo modelo repetido, pero siempre varían las alturas y las caras. Y no son muy grandes, pero parecen muy grandes. Están como fundiéndose, no sé, son muy táctiles. Y también las hemos puesto enfrente de la sala del Greco,
donde hemos puesto otra escultura de Giacometti. Es muy fina, y entonces es un poco esa elongación extraordinaria del griego, que es un artista que realmente va a anunciar el siglo XX, porque se perdió, porque nadie lo entendió en su momento. Fue muy importante para Giacometti, también para Picasso. De aquí nos vamos a la sala de Zurbarán, también es importante para mí relacionarlo con Zurbarán porque tiene esa espiritualidad, ese Cristo con Sanlúcar, que quizás es el propio pintor, ¿no? Zurbarán, y que habla con este Cristo, ¿no? Y es maravilloso. Es el que inspiró esa pierna. Le hemos puesto con los Hércules que hizo Zurbarán para el Salón del Rey, ¿no? Digamos, en el encargo que le hizo Velázquez. Es un poco la última sala de este recorrido. Son unas 18 esculturas y 2 pinturas. Yo creo que Giacometti estaría muy feliz de ver que el Prado le ha dedicado esta exposición única, irrepetible.